Bueno, ante todo, muy buenos días. Para CIEDU es un honor poder compartir este espacio de aprendizaje con la Universidad Especializada de las Américas. Particularmente a mí me honra mucho poder compartir esta mañana con oradores de la talla de la doctora Adriana y de los licenciados Daniel Rodríguez y los que van a venir próximamente, Daniel Carvajal y Herbert Oliva. Yo, cuando comencé a hacer este trabajo, hace más o menos unos 2 años, no me había dado cuenta que yo venía estudiando, trabajando y pensando en el concepto desde hace muchos años más atrás. Y me gustaría hablarles sobre un tema que honestamente me parece no solamente importante para los estudiantes, sino también importante para los comerciantes, los profesionales, los ejecutivos y hasta los docentes universitarios. El tema es el emprendimiento desde otra perspectiva que la que estamos tradicionalmente pensados. El emprendimiento como una actitud mental. El emprendimiento como esa inclinación por hacer algo. Una disposición que nos impulsa a adaptarnos, a transformar. Una disposición emprendedora que en el fondo es una actitud mental que no solamente nos toca para ser mejores y más eficientes empresarios o emprendedores, sino quizás para ser más humanos. Esa mentalidad emprendedora yo la intento explicar en base a 3 pilares. El primer pilar, el de la pasión y determinación, que es como la gasolina que llevamos adentro. El segundo pilar es el por qué tengo esa pasión y tengo esa determinación. Y el tercer pilar sería una acción disciplinada, porque de nada nos sirve tener pasión y además saber hacia dónde vamos si no tenemos una disciplina en lo mismo. Por lo tanto, el trabajo en conjunto lo que busca es explicar desde la perspectiva de lo que otros autores han hecho antes en relación a pensamientos similares a esa tendencia y luego el inicio de un estudio, una pequeña muestra cualitativa para comprobar algunas de las teorías de los autores que aquí están. La mentalidad emprendedora es útil en todos los ámbitos de la vida y va mucho más allá que simplemente tener una iniciativa de emprendimiento. Y a veces perdemos de vista eso, que la mentalidad está primero. Y poco a poco vamos a ir desgranando eso. La mentalidad emprendedora tiene, por ejemplo, mucho que ver con el crecimiento personal, amén del profesional. Hay una doctora que ha escrito varios libros, uno de ellos se llama Grit, que es como la traducción es como la pasión y la determinación en el emprendedor, y ella comenzó sus estudios aplicando un test de pasión y determinación entre los estudiantes de la Academia Militar de West Point en Nueva York. Y el propósito de ella era comparar si el test de pasión y determinación era un predictor del éxito en ese contexto tan riguroso, no solamente académico, sino también militar y también institucional. O sea, graduarse ahí es muy difícil y las oportunidades que hay son muy pocas, y aunque los que se gradúan quedan muchas veces ocupados en empresas transnacionales grandes, no todos pueden entrar
a donde ellos quisieran entrar, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como general, o de guerra como le llaman ahora. Entonces, cuando ella midió si el test de pasión y determinación era un predictor de ese éxito en ese riguroso programa militar, se dio cuenta que en efecto predecía mejor que la inteligencia y el talento. Por lo cual, cuando traducimos eso al emprendimiento, también nos podemos dar cuenta que el talento y la inteligencia en el emprendimiento, así como las habilidades técnicas, pueden pasar a un segundo plano cuando la persona tiene pasión y determinación para resolver lo que quiere hacer. Esa es la doctora Duckworth, pero cuando agarramos los libros, y uno en particular de Simon Sinek, esta es la doctora Duckworth. Dicho sea de paso, cuando publicó el libro tuvo 21 semanas como bestseller en el New York Times, y fue la persona que puso de moda la palabra grit en la política pública de la psicología y la educación internacional. Es bien importante que nos demos cuenta que en las escuelas damos clases de matemática, de ciencia, de tecnología, pero no tenemos ninguna clase de pasión y determinación. Y probablemente esa clase pudiera ser muy importante. Ahora, poco a poco vamos a ir pensando en el tema. Para no perder la línea, hablemos un poquito de Simon Sinek. Simon Sinek nos habla, tiene otro libro muy vendido, él es otro profesor universitario de la Universidad de Columbia, y él trata de explicar el concepto del emprendimiento a través del porqué, y da a entender que el porqué es muy importante para que el emprendedor eche para adelante. Por ende, ese porqué tiene una relación directa con la mentalidad emprendedora. Fíjense ustedes, él crea un círculo donde el emprendedor, ahora les pido un poquito de paciencia, porque estamos pasando del plano del emprendimiento como mentalidad y estamos pasando al plano del emprendimiento como una unidad de negocio. Pero el porqué de la mentalidad emprendedora es el mismo porqué del negocio. Por ende, los que compramos el negocio estamos comprando la mentalidad del emprendedor. Y procedo a explicar un poquito en la medida de mis posibilidades. Sinek plantea que en un emprendimiento hay 3 factores importantes y hace como una ecuación o un esquema que es el círculo dorado. Y él dice que está el qué hago, qué entrego, el por qué, el cómo lo hago, cómo lo entrego, qué es lo que hago, y por último el por qué, por último. Entonces, es difícil entender que el por qué es más importante y voy a hacerles un ejemplo rápido. Todos conocemos el sistema Google, el buscador Google de información. El buscador Google de información, para hacer un ejemplo con un emprendimiento, originalmente emprendimiento, hoy es una gran empresa, un startup, y que ustedes comiencen a darse cuenta que la gente compra los productos, los servicios, por el por qué, no por el qué le están dando, ni por el cómo se lo están dando. Y ese por qué es mentalidad, y esa mentalidad es psicología emprendedora. Y ahí comparten, el negocio comparte el común denominador entre el negocio y la persona está en la mentalidad. En el caso de Google, Google es exitoso porque él supo democratizar la información. Y ese es el porqué de Google. Nadie compra Google porque hay un buscador, no, precisamente porque la democratizó. Y vamos a entenderlo con un poco más de calma porque esto es fundamental. Dice, el porqué del Google es organizar la información del mundo y hacerla universalmente asequible y útil. Ahí estamos claritos, ¿no? Ese es su porqué. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace porque ellos tienen un motor de búsqueda que le pone la información que usted quiere, donde usted quiere, cuando usted quiere y usted la consigue rápido.
Muy bien, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Qué entrega? Lo que vemos un buscador tipo de búsqueda, el Google Search, el buscador tradicional, pero también tienen el de los mapas, también tienen el YouTube, también tienen el Gmail, también tienen Google Académico y también tienen otras formas de buscar adicional. Entonces, si yo fuera a comprar Google, yo no lo voy a conseguir Google, a utilizar Google, yo no lo voy a utilizar precisamente por lo que es, yo lo utilizo por el porqué que está detrás. Y ese porqué, entonces, yo me permito interpretar que Google se hizo grande porque creó un buscador, no porque creó un buscador. Se hizo grande porque tenía un porqué tan poderoso como democratizar el acceso a la información. Y allí es donde ese democratizar el acceso a la información no es un producto, es una mentalidad. Avancemos un poquito y veamos un poquito de los autores, contraponiéndolos un poco, ¿no? La mentalidad emprendedora, obviamente, depende del, el concepto de la pasión y determinación. Pero dice Sinek que además tiene que tener un propósito bien definido. Ese propósito motiva internamente a la persona. Yo tengo un propósito, yo me motivo. Pero miren qué belleza de propósito, que es mi mentalidad, que ese propósito también es el mismo que le da confianza a mis clientes y es el mismo que le da compromiso a mis colaboradores. Por lo cual, si yo no tengo un propósito, esa mentalidad bien definida, no voy a conseguir que el negocio ande correctamente. Volvemos al plano de la mentalidad vinculado con el plano de la unidad de negocio. Por lo tanto, se podría decir que el porqué, es decir, ese porqué del cual venimos hablando desde hace rato con Google, es un motor transformador de factores de riesgo en factores de éxito. Y ahí está la mentalidad. Se han dado muchas veces cuenta ustedes que muchos emprendedores son sobreoptimistas, porque ellos ven donde usted o uno ve un riesgo, ellos ven una oportunidad. Por el otro lado, la doctora Dweck, que escribió un libro de Mindset también sobre mentalidad emprendedora, ella habla de dos tipos de mentalidades: la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento es aquella de aquellos que dicen, ay, ya yo no sé bailar, más nunca voy a aprender a bailar. Eso. Y hay muchísimos que yo creo que ustedes deben conocer, no, ya yo no sé, yo no aprendo. Sin embargo, la mentalidad de crecimiento es la otra. Yo no sé hablar en público, pero yo puedo aprender a hacerlo, yo puedo practicarlo. Y esa mentalidad de crecimiento, como dice la doctora Angela Carol Dweck, en su libro del Mindset, la nueva psicología del emprendimiento, implica que la persona, 1, genere un esfuerzo, 2, que trace una estrategia, 3, que busque la retroalimentación y al final terminamos construyendo gente más resiliente. La mentalidad emprendedora entonces está funcionando para desarrollar el carácter del individuo. Fíjense que ya tenemos aproximadamente 3 autores que han tratado sobre el tema particularmente. Ahora busquemos otro enfoque. Va a haber quien diga que el emprendimiento no necesariamente es mentalidad, sino que es habilidad de negocio. Y eso en un mundo, por lo menos estos 2 profesores tienen cátedras, o uno es emérito, la otra es profesora todavía, tienen cátedras en la Escuela de Negocios de Wharton, en Nueva York. Ellos ven los emprendedores como esa oportunidad, que encuentran oportunidades donde otros ven amenazas. McGrath y McClelland, que se llaman, tienen un libro también de mentalidad emprendedora y ellos más que todo se enfocan en que el emprendedor puede trabajar bajo incertidumbre, de que el emprendedor piensa y actúa en momentos donde la gente se podría poner nerviosa y que además tienen una estructura para poder resolver problemas.
así es como ven, como una capacidad de mover y gestionar recursos. Claro, porque toman decisiones oportunas, incluso en las situaciones más adversas. Ese es el emprendimiento según ellos. Pudiera pensarse que están un poco, al no ser tan intrínsecos el individuo como los autores anteriores, se pudiera pensar que van en contra de las anteriores teorías. Sin embargo, a mí me parece que las tres están íntimamente vinculadas. Tienes la pasión y la determinación como base del comportamiento emprendedor, el combustible inicial. Tienes combustible, ahora el porqué de Sinek, detrás de esa pasión y motivaciones hay un motor que enciende, ese es el porqué, y después viene la acción disciplinada que mencionaban los dos últimos, McGrath y McClelland. Y esa acción disciplinada entonces lleva a la ruta. Es prácticamente como si tuvieras el combustible en el automóvil es la pasión. El porqué es el motor dentro del combustible. Pero por último, también necesitas un Waze para que te lleve a buen puerto. Entonces, con esas tres, tú puedes lograr un emprendimiento exitoso. El motor, la gasolina y a veces se piensa que esto es novedad, que el emprendimiento acaba de salir y que todo lo estamos descubriendo, pero déjenme leerle algo de más o menos 1902 sobre el concepto de la innovación. Tomás Alva Edison dijo en una entrevista en la revista Harper's, en 1902, un año antes que nosotros nos independizáramos, dice, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Esas palabras resuenan en los trabajos de la doctora Duckworth sobre pasión y determinación. Durante los muchos intentos que hizo Tomás Alva Edison para inventar la bombilla eléctrica, lo que nosotros llamamos foco, él dijo más o menos así, no he fracasado, solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. O sea, él no concebía el fracaso, su mentalidad no estaba seteada para eso. Por eso la mentalidad es tan importante en el emprendimiento. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que, si mal no me equivoco, hizo más o menos 1.700, registró 1.700 licencias para inventos, y entre los inventos que él hizo en aquella época, que era prácticamente, la vida era muy rudimentaria, inventó, por ejemplo, la bombilla eléctrica, el tocadisco, de ahí del tocadisco entonces también vinieron otras secuencias distintas, también el cine, del cine salió la televisión, de la televisión y así se fueron. O sea, fue una persona realmente revolucionaria para los que pensamos que el emprendimiento como palabra probablemente es nueva, pero realmente está en la humanidad desde siempre. Y aquellas sociedades y personas que logran agarrar esa mentalidad de rápido van a sacar mucho más ventaja como país y como persona dentro de las realidades actuales. Vamos yendo un poco allá a ir cerrando el tema y la conclusión. Primero veamos un poco a manera de repaso para hacer... recapitulando ando, la mentalidad emprendedora ideal es aquella programada no para nunca fallar, es decir, que puede fallar, pero se trata de fallar de forma inteligente, claro, porque tienes un propósito claro. Y para acabar, formar emprendedores no es enseñarles a hacer negocios. Para los que estamos en este espacio de aprendizaje, de la educación, es enseñarle a no rendirse cuando el negocio está en problema o aún quizás ni siquiera existe. Educar para emprender, entonces, es educar para persistir. Y de allí lo importante que cada vez es más claro que se debe enseñar emprendimiento desde primera infancia, desde K2, desde kinder. Esto fue lo que me motivó pues a orientarme a hacer esta iniciativa de investigación muy inicial.
porque, a ver, ¿cómo es? Porque el fracaso que podemos pensar que solamente es fracaso financiero si el emprendimiento no procede. Bueno, le prestaron la plata y se perdió. También golpea la autoestima, golpea duramente el autoestima de la persona que emprende. Por ende, lo desgasta en su bienestar emocional y puede incluso llevarlo a abandonar ese definitivo esperanza en sus sueños. Si no estamos en las políticas públicas orientando el emprendimiento con esos dos brazos de mentalidad y habilidades, entonces pueden llegar a pasar problemas que veremos después sobre las estadísticas de los que tienen tanto en Panamá y América Latina el GEM. Este es un estudio que hemos comenzado a hacer en el aula con estudiantes de emprendimiento, de liderazgo nocturnos, y en el estudio ya llevamos lo que va del año y es un antecedente al estudio que vamos a hacer con emprendimientos existentes de la Ciudad del Saber. Es cualitativo, por propósito, y es una recolección de encuestas que los mismos autoadministradas. Como es nocturno, lo más normal es que el 64% están trabajando y son damas, el 61% de ellos están entre 25 y 34 años, para que sepamos que el tipo de muestra. El nivel educativo está, el 30% ya han estudiado una carrera anteriormente y el otro 30% está en eso. Y en el ámbito laboral tienen cargos medios. ¿Qué hicimos? Cruzamos los puntajes que salieron en el test de pasión y determinación de la doctora Dweck contra variables como, por ejemplo, opinión general sobre el emprendimiento. Y aquí rapidito podemos ver que los estudiantes con mayor puntaje de pasión y determinación muestran una mejor valoración hacia el emprendimiento. De más está decirle que hace años atrás alguien decía en su casa que quería ser emprendedor y había un caos. Vaya a trabajar, hijo, no déjese estar vagueando. Ahora veremos si eso en Panamá todavía es así. Luego, en cuanto a la intención de emprender en los próximos años, se refleja algo parecido, que entre más alto es el índice de pasión y determinación, el amarillo, más probabilidades está en que sí definitivamente en los próximos 3 años emprenda. En cuanto a la familia cercana, muy interesante. Y esto hay que profundizarlo más porque muchas veces dicen, él es un buen emprendedor porque la familia de ellos son emprendedores. Y eso pareciera ser como que los emprendedores solo son los que ya tienen negocio. Y como son solo los que ya tienen negocio, es de un grupo específico particular en el mundo. Eso hay que investigarlo, pero desde mi tesis no necesariamente es así. Y la relación entre la familia cercana, aquí los colores, los colores de las leyendas cambian el concepto medido. Fíjense, estos serían los que mayor índice de pasión y determinación tienen. Bueno, ellos tienen mayor cantidad de núcleo familiar directo como padre, madre, hermano y esposa emprendiendo. Estos son los que menos, luego baja. O sea que hay una tendencia que cuanto más cercano es el vínculo familiar hacia otro emprendedor, no importa que sean muchos o sean pocos, entonces más probabilidad hay de que sea más afín al emprendimiento. Fíjense qué interesante. Vamos a ir concluyendo. En cuanto a la opinión general sobre el emprendimiento, los hallazgos que ya ustedes saben, cualitativos, agarrándolos en su justa dimensión, nos dicen que lo más importante es que el emprendimiento ya no se percibe como una alternativa marginal, sino que está dentro del pensamiento de las personas. Es un emprendimiento para este grupo de estudiantes universitarios, es algo legítimo, es algo deseable y es algo socialmente aceptado. Por otro lado, hay una conclusión un
poco más directa, tomando en cuenta que los datos son cualitativos. La pasión y determinación no solo impulsa la intención emprendedora, sino que también moldea una percepción cultural acerca del emprendimiento y cambia un poco la cultura antes de que comprarlo de afuera es mejor que comprarlo de adentro, lo local pues. No solo es un comportamiento económico el emprendimiento, sino que es una señal de solidaridad y pertenencia a un ecosistema. Un poco nos une como panameños. Y en los niveles más altos de pasión y determinación, como veíamos en antes, los que puntúan más alto, obviamente, tienen más vínculo con familiares cercanos. En fin, las implicaciones para el diseño de las políticas públicas y programas de cualquier tipo, ¿no? Número 1, no basta con considerar, con enseñar emprendimiento, hay que provocar la pasión. Ahí está, esa es la primera. Enseñar emprendimiento es contabilidad, mercadeo y estas habilidades técnicas, pero la pasión es otro nivel transversal. La familia debe integrarse a los programas de formación emprendedora. Muchas entidades los tienen muy tímidamente, emprendimiento familiar. Pero es que el emprendimiento familiar, así sea pequeño o grande emprendimiento, nuevo o chiquito, esa familia es la incubadora del emprendimiento. Y luego, por último, que los programas de emprendimiento deben proteger la salud emocional de los que impulsan con sus innovaciones. Ahora, pasemos un poco a lo que, a por qué la salud emocional es importante y por qué puede ser una pandemia lo que está pasando. Si ustedes analizan el índice de emprendimiento en etapa temprana, que es la línea de tendencia azul, contra el índice de empresas que se establecen, que es la línea roja, se van a dar cuenta que la cantidad de emprendimiento va para arriba y son altísimas, comparativamente hablando con los empresarios que se establecen. Es decir, que muchos tienen pasión y determinación y logran salir al campo, pero pocos tienen la capacidad de sostenerse. Y ahí se ve claramente, esto es Chile, esto no es Panamá. Ahora, esto es Colombia y es muy parecido, menos inclinado, pero la pendiente menos inclinada, pero parecido. La pasión, el índice del azul, que es lo que mide la actividad emprendedora en etapa temprana, y eso significa el dinamismo de creación de empresas. Nuevamente, les pido paciencia para que tengan su cerebro, su lado izquierdo y su lado derecho se conecten rapidito. Estamos hablando de negocios. Los negocios son emprendimientos, pero los emprendimientos son mentalidad y la mentalidad es gente. Entonces es un negocio íntimamente vinculado con lo que la gente piensa y hace. Entonces cuando vemos esa gráfica numérica que nos está diciendo que la actividad emprendedora en etapa temprana va alta versus la cantidad de empresas que realmente se hacen, se concretan en un año, estamos hablando precisamente de que el dinamismo de la creación de un país es alto. Sin embargo, la madurez y la sostenibilidad de las empresas es baja. Ese sería, si mal no me equivoco, Colombia y por aquí Panamá. Fíjense, Panamá en los últimos años se ha mantenido el rojo, que es el índice de que las empresas están maduras y se formalizan, ¿no? Pero la cantidad de emprendimiento se dispara. ¿Qué pasa con toda esa gente qué pasa con la mentalidad de toda esa gente que fue ilusionada a emprender y nunca hizo la empresa? ¿Qué pasa? ¿Estarán felices? ¿Estarán tristes? Ahí es donde tenemos que ponerle enfoque los que estamos en la academia.
Bueno, para ir concluyendo un poco, debemos pensar que el verdadero problema no es que la gente no quiera emprender. La gente sí quiere emprender. Ese no es el problema, ni del país, ni del negocio, ni de las personas. El problema probablemente es que muchos empiezan con motivación, pero sin propósito claro, sin acción disciplinada. No aguantan resistir la debacle de fracasar. Luego, el desgaste emocional y también el financiero. Debo esclarecer, y me parece muy importante tomar en cuenta, que ya en Panamá existe una ley debidamente reglamentada para afianzar el hecho de que se enseñe el emprendimiento desde la escuela, pasando por universidad, tanto pensamiento empresarial como emprendimiento desde la escuela. Conclusiones, pues, el emprendimiento goza de una altísima legitimidad, esa es la primera. Segundo, la pasión y la determinación es ese combustible invisible que nos va a mover a emprender. Tercero, la familia emerge como el principal incubador emocional del emprendimiento. Porque hablamos de incubadoras, las incubadoras empresariales, pero la familia es la primera. Y luego que los estudiantes no solo admiran el emprendimiento, sino que lo practican, lo consumen y planean hacerlo. Y si planean hacerlo, ojo, con las precauciones que estamos hablando. Muy bien. Ahora, esta síntesis de hallazgo, ¿qué nos dicen? Nos dicen que la pasión es un indicador temprano de buen emprendimiento. Si yo mido pasión y determinación en un emprendedor, yo sé si va a ser exitoso o no con anticipación. Imagínense ustedes que los bancos que prestan dinero le pusieran, en vez de estar averiguando los datos de las personas y sus activos, se les preguntaran, le midieran su índice de pasión y determinación. Probablemente los préstamos fueran un poco más equitativos. En el entorno familiar no es un dato psicológico el emprendimiento, es una plataforma estratégica. Y el emprendimiento, además de enseñarse como una asignatura desde temprano, debe estar orientado a que el joven saboree las mieles del triunfo y también que sepa que si no triunfó, aprendió. Por último, cuidar la afectación emocional de aquellos que entran en el mundo del emprendimiento. Les decía entonces que existe la ley 128 debidamente reglamentada por el Decreto Ejecutivo 2072 del año 2020 y 2021 respectivamente, donde se establece que la cultura emprendedora y el emprendimiento deben enseñarse de forma obligatoria como eje transversal de todo el sistema educativo nacional. Esta ley, me parece a mí, que no es solo un documento, para los docentes es un llamado. Y como centro de investigación educativa que somos, tenemos una responsabilidad ética y legal de convertir esos mandatos en algo un poco más real, ¿no? No solo creando estudios, sino también indicadores y además sensibilizando
formando y construyendo una verdadera mentalidad emprendedora con propósito dentro de las aulas. No basta, por ende, enseñar a emprender. Debemos enseñar a persistir, a fracasar con aprendizaje y a construir un sentido de país en el camino. Solo así la ley dejará de ser una letra muerta y se convertirá en un motor de transformación social. Ahora bien, ¿qué líneas pudieran existir a posteriori? Bueno, primero ya podemos ver claramente que los programas de emprendimiento tienen que tener un impacto emocional curado en su justa dimensión. 2, los modelos de formación de emprendimiento deben de involucrar a la familia. 3, hay que darle un seguimiento longitudinal y contrastar si quienes hoy muestran pasión y determinación y consumo solidario realmente son fundadores de empresas en el futuro. Hemos visto, por ende, que en América Latina y especialmente en Panamá, la pasión y la determinación para iniciar no es el problema. Lo que nos falla no es la energía para comenzar, sino los aspectos de la mentalidad emprendedora para permanecer. Angela Duckworth lo demostró cuando dijo que los mejores estudiantes no eran los más inteligentes, sino los más constantes. Que Simon Sinek nos lo explicó cuando dice que la gente no abandona porque se queda sin recursos. La gente abandona cuando se queda sin propósito. Y la doctora Carol Dweck nos enseñó algo fundamental. Nuestro talento no es el límite, a menos que nosotros decidamos que lo es, porque siempre podemos aprender algo adicional. Y McGrath y McClelland nos dice que aquellos capaces de llevar a cabo una acción disciplinada están llamados a liderar el emprendimiento a largo plazo. Quisiera terminar con una frase que compila un poco que las 4 formas de pensar escritas e investigadas por estos señores no se contradicen, sino que se complementan. Y dice más o menos así: la pasión y determinación con un propósito claro solo enciende el motor, pero solo la acción disciplinada nos lleva al éxito. Esa acción disciplinada es donde mayormente la academia apoya al individuo a poder llegar a sus logros. Los otros 2 como que quedan un poquito colgando en las políticas públicas y educativas de la pasión y determinación y la orientación al logro. Y bueno, yo creo que con eso pudiésemos acabar. No sé si me he sobrepasado el tiempo, ¿estamos bien? Te ayude a controlar el... Muchas gracias, nuevamente muchas gracias, y pido excusas cualquier error o falta que ustedes crean, les pido excusas por eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magíster Pablo Vargas por su participación en este congreso científico. Antes de retirar, vamos a hacer la entrega de su certificado de participación. Le pedimos a la doctora Nicolasa Terreros Barrios que nos pueda acompañar para hacer entrega al señor Pablo Vargas el del certificado, igualmente una placa de reconocimiento por su participación en este congreso. El magíster Pablo Vargas tuvo la ponencia de pasión, persistencia y entorno, factores actitudinales y situacionales que moldean la mentalidad emprendedora en una muestra de universitarios panameños.
Reiteramos ese aplauso para el magíster Pablo Vargas. Magíster, tenemos una pregunta acá del público. Muy buenos días. Mi nombre es Miriam Martínez, psicóloga de Udelas Extensión Colón. Siempre asisto a congresos y cada vez puedo decir que asistir es aprender, es afianzar y de pronto, como docente, llevar todos estos aprendizajes a nuestros alumnos. Bueno, agradecida con el Congreso por la invitación y a usted también. ¿Por qué? Porque este tema me apasiona. Siempre también tengo que ver mucho en el desarrollo de la comunidad amiga de Alto de los Lagos. Increíblemente nosotros estamos llevando a cabo un estudio que va un poco con el tema que usted acaba de exponer. Entonces creo que sí lo vamos a estar molestando para que nos apoye. Estamos llevando un estudio que tiene que ver en desarrollar en los niños de 6 a 12 años el desarrollo de inteligencia financiera, inteligencia emocional, inteligencia social y hábitos de campeón. Porque ya llevamos nosotros en esa comunidad 4 años, nos decían que eso era un imposible, pero gracias a Dios hemos visto logros. Ya tenemos algunos chicos en ligas de fútbol a nivel nacional, algunos chicos que han estado trabajando en cuestiones de canto, de karate, y nos hemos dado cuenta, como usted dice, no tanto la inteligencia como el desarrollo de habilidades, el compromiso. Entonces, estos temas nosotros los estamos llevando a cabo para cuando esté listo el proyecto, pues llevarlo a cabo con nuestros chicos. Solo estamos haciendo los diseños y demás. En el tema que quería decirle también que en esto del emprendimiento, trabajamos también junto con Alto de los Lagos lo que es la Feria, Pueblo Nuevo, La Playita, El Éxodo, que son comunidades que se unen a Alto de los Lagos. Entonces, en ese lugar, en el Ministerio de Seguridad Ciudadana nos han dado un espacio a Udelas, donde tenemos una pequeña oficina donde atendemos tanto la parte social, aquí con la licenciada Eloísa Pinillo, y mi persona que da la parte psicológica, y siempre todos los días o jueves, viernes que vamos es buscando una razón con los chicos. Y quisimos hacer el primer experimento. Mucha gente dice que de pronto Colón y la Feria es un lugar muy violento y peligroso, pero quisimos hacer, aunado con ello, un experimento, el cual fue exitoso. Hay un lugar, una casa muy bonita en ese lugar, y de pronto la persona pensaba que hizo una inversión, de pronto que ¿para qué? No tenía, pues, invirtió y de pronto todo el mundo le decía que era un lugar peligroso. Y alguien le dijo, ¿por qué usted no coloca un Airbnb? Ya ese Airbnb lleva 2 años y han ido alrededor de unos 55 extranjeros y realmente se sienten contentos. ¿Por qué? Porque se les muestra la realidad de nuestras comunidades, han convivido en las comunidades y les presentamos que de ahí es muy cerca, de ese lugar de la feria, 15 minutos a Colón y 25 minutos a las playas de Colón. Entonces es algo que ha innovado y otras familias ya están pensando también prestar su casa, de pronto motivarlas, no que el gobierno nos da, sino que ellos mismos hacer una mejora para poder traer más turistas de pronto con el modelo que tenemos en la Comuna 13 de Medellín. Entonces, eso quería decirle, y ese es emprendimiento. Y el otro emprendimiento que sí creo, se nos ha olvidado un poco esta parte del ahorro con los niños. Antes sí nos inculcaban, o en mi caso, eso del ahorro, no importa, si te dan tanto para el recreo, ahorra tanto, pero hemos perdido de vista eso,
en los niños, darles su alcancía y que vayan ahorrando para que ellos mismos tengan esa mentalidad. Y eso lo estamos tratando de rescatar con los niños, que ellos son de área muy vulnerable, de que ellos empiezan a tener sus alcancías con el fin de empezar ya a cambiar en ellos estos 4 aspectos, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? La gente tiene el dinero, tiene las comodidades, pero como decía usted, les da miedo, no tienen ese espíritu de líderes. Entonces, por eso vamos a trabajar esos 4 campos. Y sí, pues lo felicito, gracias, lo tomamos, casi grabamos toda su exposición para llevarnos los conceptos y nos da un aliciente, un bálsamo, que no estamos como perdidos